La emboscada en los bosques alemanes de Teutoburgo representó un punto de inflexión en la mirada que los romanos tenían de las tribus germánicas. El 9 de septiembre del año 9 después de Cristo, 3 legiones gálicas, la 17ª, la 18ª y la 19ª, desaparecieron de la noche a la mañana por un ataque mortal liderado por los queruscos de Arminio, un general romano de origen germánico que traicionó al imperio. El líder de las legiones romanas, un general de 50 años llamado Publio Quintilio Varo, se suicidó antes de caer en manos del enemigo. Las Germanias habían sido incursionadas tras las míticas campañas de Julio César, por lo menos unos 50 años antes que el episodio de Teutoburgo. Cuando Roma se instaló en las Galias y usó al río como frontera hacia el este, al río Rin, el emperador Augusto, el mismísimo fundador del Imperio Romano, decidió lanzar una ofensiva al otro lado del Rin, que inició en el año 12 a.C. Durante los siguientes 20 años, campañas de prestigiosos generales como Druso y Tiberio habían sometido a casi todas las tribus germánicas, alcanzando una nueva frontera hacia el este, la del río Elba. En Roma se asumía que las Germanias ya estaban definitivamente conquistadas, y fue por eso que el desastre de Teutoburgo, cuando las legiones de Varo volvían al Rin para pasar el invierno, causó sorpresa y estupor en toda Italia. Hoy en Storiopolis, y gracias a la votación de suscriptores que eligieron la batalla de Teutoburgo para que sea tratada en el canal, vamos a llevar a nuestros ojos a uno de los acontecimientos bélicos más estudiados de la historia antigua, el grito de las Germanias, que le puso un freno a la expansión romana por Europa Central. El término Germani fue la palabra con la que los romanos se referían a los habitantes de una extensa e indefinida zona al este del río Rin y también al norte del río Danubio. Ambos ríos fueron los grandes límites fronterizos del Imperio Romano. Hacia el noreste europeo, cientos de pueblos eran considerados bárbaros por estar fuera de Roma, en esa zona geográfica. Pero el topónimo de Germania, derivado precisamente del Germani, estuvo asociado en su origen al este del río Rin, la línea fronteriza natural con la Galia, es decir, con el oeste del Rin, una divisoria bien clara entre los pueblos gálicos y los pueblos germánicos. El primero que aplicó el título de Germania fue Julio César, y lo adoptó a partir del vocablo que los galos usaban para designar a los pueblos de la orilla, y en las lenguas goidélicas probablemente significaba vecino. Julio César lo plasmó así en sus campañas militares a la actual Alemania, y lo dejó escrito en su libro De Bellio Gallico, en español, Comentarios sobre la Guerra de las Galias. Básicamente allí recopiló sus memorias y es una fuente directa de aquella campaña. Todos los futuros historiadores de Roma y de cualquier parte en general tomaron esta denominación, las Germanias. La campaña de Julio César a las Galias, para comenzar a ponernos en tiempo y espacio, tuvo lugar entre el año 58 y 50 a.C. aproximadamente. Los galos habían sido históricamente un pueblo enemigo de Roma, aunque también con lazos constantes, tanto comerciales como de ciertos conocimientos geográficos bien establecidos. Tras siglos de disputas, fue Julio César quien se empeñó en liderar una campaña de conquista definitiva que inició en el Valle del Ródano, recorriendo toda la geografía hoy de la actual Francia, cruzó los Alpes por supuesto antes, y continuó también hacia el norte sin descanso hasta lo que hoy es Bélgica. Derrotó a cada tribu que enfrentó y también logró varios apoyos locales. En Bélgica alcanzó ya las orillas del río Mosa y del río Ems, y luego se lanzó a su campaña más famosa, la campaña de Britania. Tras algunos avances y también algunos retrocesos, regresó luego a las Galias y tuvo su batalla final, la decisiva, que sometió ya por completo a los galos, la batalla de Alesia del año 52 a.C. En toda esta larga y mítica conquista de las Galias, que merecerían un capítulo aparte, Julio César tuvo algunos roces con los germánicos. Había enfrentado a algunas tribus como los suevos o los marcomanos al otro lado del Rin. En 2 ocasiones, por cierto, debió cruzar este río importantísimo para entender hoy la geografía de este episodio.
Debió cruzar el Rin para enfrentar a estas tribus, pero no con intenciones de conquista, sino para castigar algunas incursiones de saqueo. Para cruzar el Rin, Julio César decidió construir dos portentosos puentes de madera. La opción más accesible para César era cruzar el río como siempre se había cruzado, como todas las tribus y los pueblos de esta zona lo habían visto, es decir, en pequeñas barcazas, tal como una tribu germánica aliada de los romanos le había ofrecido a César, los ubios. Le habían ofrecido las barcazas para que cruce el general romano. Pero César quería que la República Romana ya se hiciera ver como una civilización superior. Quería mostrar ya todo ese esplendor romano. Y bueno, vaya si lo hizo, tanto en esta campaña como en su gobierno. Los dos puentes que construyó César fueron los primeros en edificarse en la historia del Rin y representaron además una obra maestra en la ingeniería militar de la antigüedad. Los puentes le aseguraban a las legiones una defensa más sólida de la frontera oriental, y fue un recurso exitoso también para justiciar a esas tribus saqueadoras. Digamos que la Roma de César había dejado ya su insignia en las Germanias. Los romanos, por cierto, ya habían tenido algunos roces en el pasado con los germanos, pero no se los conocía de esta forma. Como germanos no se los conocía con este nombre. Por ejemplo, a fines del siglo II a.C., y para poner fechas exactas, entre el 113 y el 101 a.C., la República Romana protagonizó una desgastante guerra contra los cimbrios y los teutones, una guerra que terminó siendo el trampolín de poder para Cayo Mario, otro general histórico de Roma de la República y que era además el tío de Julio César. Pero de vuelta, de los que venían del este del Rin, no se los identificaba como germanos aún. Fue tras las campañas de César que sí se especificó a aquella región como las Germanias, aunque claro, no era parte de Roma aún. Incluso la Galia siguió mostrando rebeliones también en sintonía con lo que pasaba en ambos lados del río Rin. Por lo menos las rebeliones en las Galias tuvieron lugar hasta la consolidación de Octavio Augusto como emperador y la reorganización de la República, por cierto, ya en un imperio, porque el Imperio Romano nace aquí con Octavio Augusto, en el año 27 a.C. para ser exacto. Con Augusto se consolidó el control de la Galia y surgieron dos provincias que enfatizaban la importancia del valle del Rin, la Germania Superior y la Germania Inferior. Y al otro lado del río se hablaba de la Germania Magna. La presencia romana comenzó a sentirse cada vez más en esta zona. Se realizaron constantemente mejoras en la infraestructura, incluyendo también un desarrollo rápido en la red de carreteras, lo que los romanos consideraban lo más importante. ¿Por qué se preguntarán? ¿Porque eran civilizados? Sí, por supuesto, pero también porque necesitaban esos caminos para alcanzar los lugares en que había que recaudar impuestos, es decir, para ampliar la base fiscal. Para el año 20 a.C., la presencia militar a lo largo del Rin ya marcaba una frontera con la parte oriental. Sí, ya en estos años. Fue esa frontera la que poco a poco vislumbró dos formas de vida bien diferentes. De un lado había caminos, había organización política, obras en todo momento, construcciones constantes y además una intensa seguridad, presencia de seguridad. Por cierto, carreteras y este último punto, la seguridad, daban paso a un comercio fluido y protegido. Del otro lado del Rin, esto no ocurría de esta forma. Ni ocurría. Y era algo ya visible a fines del siglo I a.C. La mayor prueba de aquella división se evidenciaba en las incursiones. No se sabe bien por qué, ni tampoco hay fuentes para saberlo, pero estamos seguros que en esos años hubo varios saqueos de tribus germánicas, ya a los romanos, ¿no? A los galos romanos, diríamos. Si nos preguntamos por qué ocurrían estos saqueos, una razón simple es porque había algo para saquear, porque si no, no había motivo para cruzar. Fue así que en el año 16 a.C. la captura y ejecución de soldados romanos, que llegaron como noticias a Roma, hizo prender todas las alarmas. 3 tribus, la de los sicambrios, usípetes y ténteros, cruzaron el río, saquearon aldeas y atacaron una unidad de caballería romana. En ese momento salió al cruce una legión, la Quinta Gálica, que estaba al mando del general Marco Lolio, que era gobernador de la Galia. La legión, la Quinta Gálica, fue aniquilada por las tribus y por muy poco, no capturaron también al propio general y gobernador, este muchacho, Marco Lolio. Esta incursión, que se comió a una legión definitivamente,
fue un mensaje muy claro para el imperio, y era que hacía falta más seguridad en esa frontera. El emperador Augusto prestó sus oídos para esta problemática y pensó que la mejor forma de defenderse sería protagonizar una campaña ofensiva. La política de Augusto hacia las tierras germánicas es un debate todavía actual entre los historiadores. Algunos sostienen que el emperador, iniciada su campaña al otro lado del Rin, luego de esta pérdida de la legión de la Quinta Gálica, quería anexionar nuevos territorios y agrandar un imperio que ya era bastante inmenso. Otros historiadores adoptan más la idea de que quiso consolidar una frontera en aquel río, una frontera norte que mantuviera el orden interno. No sabemos qué pensaba exactamente Augusto, esa es la realidad, pero lo cierto es que a partir de esta derrota del año 16 a.C., comenzó un severo avance romano. Aquella derrota llegó a ser denominada por los contemporáneos como Clades Loliana, o en latín el desastre de Lolio, de Marco Lolio, el general, que por poco también no perdió la vida en esa lucha contra los bárbaros. Lolio sería una especie de premonición de lo que más tarde sería también titulado de la misma forma, Clodes Varo, el desastre de Varo, porque Publio Quintilio Varo es el que va a caer en la emboscada de Teutoburgo. Pero bueno, despacio, no nos apuremos. Tras el desastre de Lolio, las tribus que habían incursionado volvieron a cruzar hacia el este con total impunidad. Sin embargo, esta vez, cuando les llegaron noticias de que Roma atacaría, y te atacaría con toda ferocidad, se prestaron a negociar, buscaron una paz, entregaron incluso el águila legionaria que le habían robado a la legión, a la Quinta Gálica. Aquello igualmente no convenció a Augusto. Estaba decidido a llevar sus fuerzas hacia el este. La campaña igualmente se demoró unos años, hasta el 12 a.C. por lo menos, ya que antes el emperador quiso asegurar que todos los recursos para las legiones estén disponibles en la Galia. Allí comenzó una política muy activa de reclutamiento. Organizó un censo para dicha cuestión, como así también para eficientizar la recaudación de impuestos. También estableció una casa de moneda en la Galia, porque aquello era una medida necesaria para proporcionar un medio de acuñar moneda de forma rápida, más ágil que esperar recursos de Roma. Al fin y al cabo había que pagar a los soldados, y una acuñación rápida era la mejor opción. Obviamente, de esta forma también se devaluaría el dinero, algo común en tiempos de guerra. Y los galos también sabían que esa devaluación les caería sobre sus espaldas antes que a todo el imperio, pero también querían solucionar el problema de la frontera, así que estaban dispuestos a pagar esos costos. La Casa de Monedas se estableció en Lugdunum, lo que hoy es Lyon. Para todas estas políticas, el emperador nombró como gobernador de la Galia a un experimentado general y además su hijastro, llamado Nerón Claudio Druso. Sería el propio Druso quien comandaría las campañas. Druso preparó los suministros, aseguró las comunicaciones y también hizo construir varios fuertes a lo largo del Rin, del lado romano, claro. Estos fuertes fueron el de Argentorarum, que hoy es Estrasburgo y está en Francia, la ciudad de Estrasburgo, el de Mogontiacum, que hoy es Maguncia y está en Alemania, y el fuerte de Castra Vetera, que hoy es Xanten y también está en Alemania. Druso recién entró en acción por primera vez en el año 11 a.C. Lo hizo tras una pequeña incursión de los sicambrios y los usípetes. Estas dos tribus estaban asentadas en la zona más cercana del Rin, como ya podemos ver en un mapa, y por lo tanto querían, dar un golpe sorpresa. Vamos a nombrar muchas tribus el día de hoy, todas ellas germánicas, así que vale la pena tener en cuenta el mapa. Allí hay varias tribus y sin una identificación clara de sus fronteras, porque estaban en constante movimiento. Probablemente la mayor tribu de esta región era la de los queruscos, que a grandes rasgos se ubicaba entre el río Weser y el río Elba. Lo cierto es que ya con todo preparado, Druso comenzó las campañas al otro lado del Rin, y durante su primera etapa ajustició tanto a los sicambrios como a los usípetes. Un remanente de tropas de sicambrios huyó hacia el norte, pero Druso no aflojó su marcha. Los persiguió hasta alcanzarlos ya en la zona de lo que hoy son los Países Bajos. Allí se encontró con otra tribu, a la cual tuvo que combatir también, los frisios, que se asentaban sobre el valle del río Ems.
Los frisios también cayeron, por cierto, derrotados contra Druso, pero acordaron rápidamente someterse a Roma. Es decir, desde entonces Druso iba a contar con soldados frisios para robustecer sus legiones. El poderío romano ya se hacía sentir al este del Rin. Con algunas fortificaciones ya levantadas, Druso continuó su campaña al año siguiente, ya que a la llegada del invierno se suspendían los ejercicios en tierras lejanas. Las legiones, cuando llegaba el invierno, se resguardaban en sus cuarteles con provisiones para pasar el frío duro de aquellas latitudes. Por cierto, los germánicos hacían lo mismo. Llegada la primavera se retomaban las acciones, y eso es lo que hizo Druso, que esta vez fue aún más ambicioso. Se adentró hasta el otro lado del río Weser, y allí chocó contra los queruscos finalmente, en lo que fue otro gran triunfo romano. Una gran parte de los queruscos se alineó a Roma tras esta derrota, lo que le abría ahora a Druso el camino para ir aún más hacia el este. Las legiones romanas, con el dominio de la principal tribu y el acompañamiento, si se quiere, ya a esta altura de los queruscos, llegaron hasta las aguas del río Elba. Aquel fue el viaje más al este, hacia el norte de Europa, que un general romano había hecho jamás, en toda la historia. Fue una hazaña que le valió mucho renombre a Druso, que tras la nueva conquista volvió a Roma para ser nombrado cónsul. A pesar de los festejos, Druso debió volver a las Germanias en cada primavera, hasta el momento de su muerte lo hizo. Y si no hubiera muerto allí, hubiera heredado probablemente el imperio, después de Augusto, pero bueno, murió aquí. Los queruscos rompían además sus tratos constantemente con Roma, no se podía confiar demasiado. Además, Druso también había iniciado campañas contra otras tribus germánicas más al sur, como fue el caso de sus campañas contra los némeses, los catos y los suevos. De vuelta, aquí es importante tener en cuenta el mapa, allí están todas las tribus para identificarlas. Druso hubiera continuado, como digo, sus conquistas, pero en el año 9 a.C. se cayó de su caballo y murió de una herida que se engangrenó. Quien recibió el mando de continuar la conquista de las Germanias fue el hermano de Druso, y también muy cercano al emperador Augusto, que era un general llamado Julio César Tiberio, o Tiberio Julio César, mejor dicho, pero bueno, más conocido como Tiberio. Ya había demostrado Tiberio su fidelidad al emperador y había combatido nada más y nada menos que en el frente oriental contra el imperio persa de los partos. Tiberio continuó con 2 campañas más al este del Rin, en las primaveras y veranos del año 8 y 7 a.C. Tiberio se encontró, en la que hasta hacía poco era la inexplorada Germania, la Germania Magna, se encontró con una zona Tiberio que casi no oponía resistencia. Tuvo que enfrentar, eso sí, algunas rebeliones pequeñas como fue la de los sicambrios, pero no mucho más. Entendía que su hermano había dejado al águila romana con suficiente prestigio para que sea respetada. Con esta visión, el emperador llamó a Tiberio para temas más relevantes, confiando que la cuestión allí estaba un poco más relajada, casi que conquistada. Eligió en su lugar a un aristócrata romano llamado Lucio Domicio Enobarbo, que ejerció más como un administrador, que debía avanzar con construcciones de calzadas, con infraestructura acorde para un territorio romano, construyendo fortificaciones entre el Rin y el Elba, que era una extensísima porción de tierra, y también tratando de establecer más fidelidad, ¿no? Con contactos cada vez más frecuentes con los líderes tribales. Por cierto, lo de la infraestructura, lo de las calzadas, era fundamental en las Germanias. Ya algo mencioné, pero creo que se va entendiendo. En aquel entonces era una geografía aquella, la de la que se ubicaba la de la Germania Magna, a grandes rasgos, que era profundamente boscosa, con solo pantanos en el horizonte y sin ningún camino establecido, más allá, por supuesto, de los senderos naturales de un bosque, pero nada más. Las principales calzadas se hicieron en la zona más cercana al Rin, es decir, entre el Rin y el río Weser. Ya entre el Weser y el Elba, la infraestructura de caminos era más rudimentaria. Enobarbo se había llevado la misma sensación que Tiberio, de que aquella zona era ya una zona sometida, y no creía que hiciera falta instalar una legión definitiva en las Germanias, por supuesto cuarteles y esas cosas. Evidentemente Enobarbo pecó de confianza. Su autoridad fue puesta en duda directamente por los queruscos, que se rebelaron contra su fuerza en algún momento del cambio del siglo. No tenemos certeza exactamente de cuándo fue.
Eso sí, no fue una gran rebelión, pero representó una queja de la aristocracia querusca por no recibir los privilegios que les habían prometido. De todas formas, Enobarbo había pecado de confianza, esa era la realidad, y fue reemplazado por un general más estricto, un senador llamado Marco Vinicius. Vinicius puso las cosas en su lugar, avanzó con milicias de las 5 legiones asentadas en el Rin y volvió a demostrar que la fuerza romana podía sembrar el terror entre las tribus cuando ellas quisieran. Por cierto, las legiones al norte del Mosela, del río Mosela, eran 5. De vuelta como vemos en el mapa, no era poca cosa, ¿eh? Cada legión tenía alrededor de 5.000 soldados de élite, por lo que en total podemos asumir que había alrededor de 25.000 soldados por lo menos de las mejores condiciones para impedir cualquier rebelión. Y también había auxiliares, así que estamos hablando de un número bastante considerable. Estas 5 legiones eran, para tenerlas en cuenta y en la cabeza, la primera germánica, la quinta Alaudae y las 3 legiones gálicas, la 17ª, la 18ª y la 19ª gálica. Las prácticas de las legiones para garantizar ese orden eran siempre las mismas, esto de sembrar el terror que mencioné a la pasada. Iban desde las torturas, el robo de hijos del pueblo sometido y hasta por supuesto las ejecuciones ejemplificadoras. Esto nos puede sonar algo tremendo a ojos de nuestro tiempo, pero hay que entender que esto era lo normal en la antigüedad. Los bárbaros hacían exactamente lo mismo cuando tomaban prisioneros romanos. El orden se garantizaba también por la mano del general que intervenía. Esto no es menor, porque importa mucho la personalidad de muchos protagonistas a lo largo de la historia en los casos de conquista y más aún en los casos en donde se busca amalgamar a los pueblos conquistados, civilizar, ¿no? Y los ejemplos son claros en la historia, pero en este caso en particular. Por ejemplo, con Tiberio no hubo revueltas, pero sí con Enobarbo. Y luego con Vinicio, cuando tomó el mando, parece que la cosa también volvió a calmarse, lo que demuestra que la personalidad en esta historia de la conquista de las Germanias era muy importante. A principios del año 5 después de Cristo, es decir, ya en nuestra era, el emperador Augusto decidió enviar de vuelta a Tiberio a las Germanias. La idea no era reemplazar a Vinicius por mal desempeño, ni mucho menos, porque dentro de todo había actuado bien. Un poco se le había ido la mano, pero había actuado bien. Se buscaba en realidad, con el envío de Tiberio a esta zona, someter a otras tribus germánicas que no estaban aliadas a Roma, que estaban más al norte y habían quedado fuera de los tratados. Estas tribus eran los Bructeris, los Atuare y los Canefatis. Todas estas tribus asentadas en la actual Holanda. Tiberio triunfó con toda autoridad en dicha zona. El poderío romano se hacía sentir cada vez que se presentaba un general importante. Además, Tiberio contó con la ayuda de los queruscos, a quienes elogió por el apoyo y los tituló como amigos del pueblo romano tras esta campaña a Holanda. Además, la campaña incluyó también una abultada flota romana que abastecía a las legiones desde el Mare Fricicum, desde todo el Mare Fricicum hasta la cuenca del Elba. El Mare Fricicum, por cierto, es el actual Mar del Norte. Tiberio, para regresar, partió del Elba a fines del verano del año 6 y lo hizo sin estacionar fuerzas de ocupación en ningún puerto. Esto le demostraba a todas las Germanias que el ejército romano podía moverse en gran medida sin ninguna oposición y que dominaba tanto la tierra como los mares. Era una señal para todas las tribus sometidas que no podían rebelarse a Roma, no porque la iban a pasar mal, pero porque el poder era muy visible, y eso es lo que intentaba hacer Tiberio, que fue uno de los grandes generales en estas conquistas. Pero ojo, la señal que quería mandar Tiberio no era solo a las Germanias, también aquello era una señal para Roma. En la capital ya se asumía que las Germanias estaban completamente conquistadas. Los más escépticos, en todo caso, si no querían hablar de conquista, debían hablar sí de pacificación, de que si no estaba conquistada aquella zona, por lo menos sí estaba pacificada, que no había revueltas. Pero a nadie se le ocurría en Roma que los bosques germánicos eran una situación de peligro para el imperio o para la existencia del imperio, bajo ningún concepto. Los historiadores contemporáneos lo demuestran así. Dejaron asentadas, además, estas ideas de que Roma ya era dueña de la Germania que acababan de incorporar
a un imperio que no paraba de expandirse, y que la nueva frontera este no era el río Rin, sino el río Elba. Marco Velello Patérculo, un historiador, soldado y senador romano contemporáneo de estos hechos, describía a las Germanias como una zona esencialmente conquistada. Patérculo escribía estas líneas con conocimiento propio, además, porque había servido a las legiones romanas de Tiberio en Germania. Había estado al lado de Tiberio como prefecto de caballería. Durante todo el siglo iban a aparecer varios escritos sobre los germanos. Uno de esos fue Bella Germaniae, o en español, Historia de las Guerras Germánicas, del historiador romano Plinio el Viejo. Este escrito no nos llegó a nosotros, pero nos dice que ya se hablaba de este tema. El escrito que sí sobrevivió al paso del tiempo y se conserva aún hoy, es el libro de Tácito, De Origine et Situ Germanorum, sobre el origen y territorio de los germanos, aunque este fue publicado ya a fines del siglo I. Muchos historiadores siguieron tomando a los germanos como fuente para narraciones e incluso novelas. Otro historiador, pero ya mucho más tarde, del siglo VI, llamado Casiodoro, relataba que en las conquistas de Tiberio ya todos los germanos que vivían entre el Elba y el Rin se habían sometido. Casiodoro fue un historiador romano que sirvió en la corte ostrogoda de Teodorico el Grande, como digo, mucho tiempo después. Y probablemente haya sido el que, además de narrar la historia de Roma, le haya contado a Teodorico todo ese glorioso pasado de el águila. Digamos que Teodorico, como tantos reyes bárbaros que se sentían romanos ya en esta época, siglo VI, tenía Teodorico, una especie de podcast personal de historia con historiadores como Casiodoro. Pero bueno, volviendo al principio del siglo I, después de Cristo, la sensación general era que las Germanias al otro lado del Rin estaban conquistadas. Y era una sensación que se plasmaba tanto por historiadores de ese momento como futuros. Y así tenemos que entender la mirada romana de su tiempo. Más al sur de las Germanias había algunas tribus que no estaban sometidas, pero ya cerca del Danubio, la más importante era la de los marcomanos. Estos ya podríamos sacarlos, de hecho, de la esfera germánica, porque, bueno, como digo, sus ojos estaban más en el sur, en la frontera del Danubio. De todas formas, Augusto quiso asegurar la cuestión, temiendo que los marcomanos se agrandaran e influyeran en la zona al este del Rin. Así que en el año 7 reunió 12 legiones para realizar un ataque letal contra esta tribu. 2 de esas legiones eran las apostadas en el Rin, por lo que quedarían 3 en la ya no tan frontera germana, ¿no? El Rin, que ya, como digo, no se entendía como una frontera en estos años. Al general que puso al mando Augusto para esta campaña contra los marcomanos fue a Tiberio, quien además ya estaba destinado a ser el sucesor de Augusto, por cierto, lo sería además. Pero sacar de las Germanias a Tiberio implicaba poner a un reemplazo. Había que tener un general allí. Y el elegido por el emperador fue un experimentado oficial de más de 50 años llamado Publio Quintilio Varo. La verdad es que Varo parecía ser un hombre indicado para la tarea. Había gobernado en África, en Siria y en Judea. Nadie ponía en duda sus capacidades. No era un líder militar innato, eso es cierto, como Tiberio o como Druso, pero no estaba mal tampoco para ser un gobernador. Además, el propio Varo sentía que llegaba a una zona mucho más tranquila que las que mencioné al pasar, como Siria o Judea, con unas rebeliones constantes. Siria, por cierto, casi frontera con el imperio persa de los partos. Aquello era chocar con naciones civilizadas, y con vasta historia documentada, quiero decir, judíos o persas. En cambio aquí, en el Rin, en el Elba, en las Germanias había tribus nada más. No tenían ni fuentes escritas ni nada por el estilo, poco se sabía de su historia. Y por poco, si me voy muy atrás, eran completos nómadas. Así que Varo lo tomó como una linda prueba, ¿no? Como ir a vacacionar a aquellos lugares en verano, claro. Desde que llegó Varo continuó igualmente con los avances cívicos de Roma en las Germanias. Aseguró calzadas y levantó también fortalezas. Más al este, en el propio Valle del Elba, llegó a levantar una fortaleza de la cual hoy no se encontró nunca nada. Pero bueno, la fortaleza era algo común para los romanos, era un primer asentamiento. El mayor estatus era el de cuartel de legión, obviamente. Todavía no se había llegado eso a construir en las Germanias, no se creía necesario.
Y bueno, en cierta forma puede ser que lo haya terminado pagando en el futuro, ¿no? Este hombre, el pobre Varo, pero bueno, no tenía el diario del lunes, como si lo tenemos nosotros. Varo también observó cuando llegó un fluido comercio entre galorromanos y germanos. Estaban todas las señales dadas para él de que estaba tranquila la región a donde iba. Fue entonces que decidió, para seguir avanzando en la infraestructura de la región, que aunque con avance seguía siendo una zona muy boscosa y difícil de entender, decidió el gobernador aplicar un impuesto nuevo. No tenemos mucha data de este gravamen, pero viendo la situación, Varo quiso recaudar más, y era lógico. Pero bueno, no era una buena presentación. Si un gobernador llega y cobra un impuesto, ya saben que eso no era bueno en estos tiempos. De todas formas, nunca dejó de existir alguna tribu pequeña que se rebelaba constantemente. Podían ser algún remanente de los sicambrios, algún remanente de los usípetes. Había revueltas, incluso queruscos que no estaban de acuerdo, una parte de los queruscos. La más reciente, de cuando llegó Varo a esta región, fue la de los sicambrios, que Tiberio tuvo que ajusticiar. Siempre en verano había alguna campaña militar, eso seguro. Y así fue que cerca del final del verano del año 9, Varo recibió noticias de que se estaba preparando otro pequeño levantamiento cerca del río Weser. La verdad es que se tomaba todo con mucha tranquilidad. Si era pequeño, no podía ocurrir nada grave. En aquel verano, Varo y sus 3 legiones habían disfrutado de una paz bastante armoniosa en Alemania, en comunidad además con la principal tribu anfitriona, ¿no? Que era la de los queruscos. Fueron constantemente agasajados los romanos en estos meses del año 9. No era casualidad, por cierto, esta buena relación con los queruscos y con la aristocracia querusca. Recordemos que el propio Tiberio los había titulado como amigos del pueblo romano. Varo, además, tenía de mano derecha una especie de vicegobernador militar, que se llamaba Arminio. Era un antiguo querusco, Arminio, de origen germánico. Era hijo de un jefe de la tribu de los queruscos que fue tomado como rehén por los romanos siendo un chico de apenas 10 años. Se cree que ocurrió durante las campañas de Druso, que se lo llevaron preso a Arminio. Era normal, por cierto, que Roma tomara a hijos de la nobleza enemiga, los educara bajo la cultura romana, y eso fue lo que sucedió con Arminio. Recibió una educación aristocrática y lo unieron a la caballería romana desde muy temprano. Llegó a prestar servicios auxiliares en algunas legiones asentadas en Iliria, en los Balcanes. Unos años antes de la llegada de Varo había vuelto Arminio a las Germanias y se había convertido ahora, en el año 9, en el principal asesor estratégico y militar del nuevo gobernador de Varo. Tenía ya a esta altura Arminio 30 años y la verdad es que no lo sabemos, pero aparentemente no había mostrado ningún indicio de deslealtad a Roma. En ese verano del año 9, menos aún, que habían agasajado a los romanos. Varo estaba encantado además con sus servicios. Pero claro, todo aquello era una farsa, no era exactamente real. Arminio, el querusco germano más leal, aparentemente más leal de los romanos, estaba a punto de clavarle un puñal inesperado al imperio. Las batallas antiguas estaban limitadas por las estaciones y el clima. Por lo general, la temporada de campaña comenzaba en marzo y terminaba en octubre, momento en el que los ejércitos regresaban a los cuarteles de invierno. En general, esto ocurría a fines de agosto o principios de septiembre, cuanto mucho, donde se iniciaban los preparativos para el regreso. Esto era común, y creo que lo mencioné al pasar a lo largo del capítulo, para que se entienda cómo se desataban las guerras en esa época, porque esto va a influir en la emboscada de Teutoburgo. Ese era el caso de las legiones de Varo, que debían volver a su asentamiento para pasar el invierno. El asentamiento estaba en la fortaleza de Castra Vetera, que hoy es la actual Xanten, en el estado alemán de Renania al norte, de Renania del Norte-Westfalia. Allí está Xanten y allí estaba la fortaleza donde Varo tenía que volver con sus legiones de vuelta para pasar el invierno crudo. Se cree que el campamento romano, el que estaba en las Germanias, estaba ubicado a orillas del río Weser, digamos, a medio camino entre el Rin y el Elba, y debían regresar al Rin, y aquello implicaba un camino de intensos preparativos, porque como digo, había que mover
mucha gente y había que moverse durante noches, días y noches, y además por medio de bosques todavía, bosques difíciles de transitar. La distancia entre el campamento romano y la fortaleza de Castravetera en el Rin es de aproximadamente 230 kilómetros, y algo que hoy en auto se puede hacer en algunas horas, a pie puede durar aproximadamente 2 días, un poco más. Pero debemos entender que la marcha se frenaba de noche, así que esto duraba más días, no 2. 4 o 5 días de viaje había por lo menos, porque también había mucha gente que trasladar, y eso demoraba todo ese tránsito. Lo complicado del traslado era precisamente eso, la cantidad de personas, pero no solo eso, porque también llevaban los suministros, estaban abastecidos, los romanos, las armas. Las 3 legiones de Varo podían llegar a acumular 15.000 hombres. Dijimos que cada legión tenía aproximadamente 5.000. Bueno, ahí ya tenemos 15.000 seguro, como piso. Pero a eso se sumaban muchas personas más, como digo. Auxiliares, también auxiliares de las legiones, familiares de los soldados. Había también comerciantes romanos de todo tipo. Se cree que también hasta prostitutas viajaban con las legiones. Y bueno, germanos, bandas de germanos aliados. Sumando todo, podían llegar en total a contabilizar 25.000 personas. Y esto era una masa importante de gente. Moviéndose por el bosque, en calzadas no tan anchas precisamente. Era un trabajo de logística importante. Antes de la partida, Varo recibió informes de Arminio de que había un pequeño levantamiento al oeste, y que como iba hacia la misma dirección aproximadamente, eso implicaba una desviación muy pequeña. La revuelta sería eso, una desviación pequeña, 2 días de distancia cuanto mucho, o 1 en realidad. Pero bueno, aquello era un mensaje falso ya de Arminio, que estaba buscando guiar a los romanos a una emboscada. En la mañana del 7 de septiembre del año 9, finalmente las legiones romanas tenían todo preparado para partir. Se reunieron para salir hacia Castravetera con esta desviación presuntamente de una tribu que se estaba rebelando, de una pequeña porción de una tribu, según decía Arminio. La reunión se combinó con el tercer día de paga de los soldados, además, la reunión de la partida del 7 de septiembre, lo que dio como resultado la distribución de grandes cantidades de monedas entre el ejército. Había un alto ánimo por parte de los soldados. La alta densidad de monedas, por cierto, que se repartió ese 7 de septiembre, serviría a los arqueólogos ya en nuestros tiempos como una especie de marcador histórico del lugar de la batalla, porque se encontraron infinidad de monedas en una región corta, digamos, de distancia. Ese mismo día, Arminio le dijo a Varo que se retiraba para reunir tropas auxiliares de sus propios queruscos, ya que él dirigiría la primera vanguardia contra esta tribu que se estaba rebelando. Aquello era otro engaño de Arminio, evidentemente, quien cabalgó apresuradamente hacia el norte para reunir a esas tropas, algunas tropas de otras tribus que se iban a aliar con él. Los que apoyaron a los queruscos puntualmente en la emboscada eran los Angrivari y los Bructeri. La marcha del día siguiente, es decir, ya del 8 de septiembre, recibió los primeros embates de estas tribus. Los primeros ataques fueron apenas escaramuzas, que como digo, no eran de los queruscos, eran precisamente estas tribus que se rebelaban, los Bructeri o los Angrivari. Esto era un ataque también estratégico para empezar a desgastar a los romanos en el camino. Con estas noticias en la mano de Varo y con además un diluvio torrencial que complicó aún más el camino, la decisión de los altos mandos de las legiones fue acampar en algún lugar específico para obtener luego mejores condiciones climáticas. Los informes de bajas del primer día de este ataque indicaron algunas pérdidas muy leves, pero ya se evidenciaba algún daño importante en los suministros. Los trenes de bagaje y la caballería de exploración, por ejemplo, habían sufrido varios daños, que complicaría luego la estrategia para seguir el camino de regreso. Tengamos en cuenta algo más, que creo que aún no lo grafiqué, para que nos pongamos en contexto del lugar, la zona y la posesión romana tan vulnerable que permitió que los germanos atacaran con tanta facilidad y generaran tantas muertes. En estas circunstancias, las legiones romanas estaban muy vulnerables frente a cualquier ataque. Creo que eso es lo que debemos tener en cuenta. Y el principal motivo, además de esto que vengo mencionando, es que la marcha se extendía de forma muy estrecha. Es decir, 25.000 hombres o más entre una porción
muy estrecha de caminos. Por eso se cree que la marcha se extendía entre 15 y 20 kilómetros. Lo que sucedía en un lugar de la marcha estaba lejos del margen de acción de otros soldados, por poner un ejemplo, a la otra punta de la marcha. Si a eso le sumamos la emboscada germana, lo peor obviamente estaba a punto de suceder. Había poco margen de acción entre un ataque rápido que desestabilizara y generara el caos, porque el objetivo de Arminio era eso. A campo abierto, en una guerra definitiva, los bárbaros nunca podían vencer a los romanos. Arminio, que aparentemente había planeado esto durante varios meses e incluso años, había elegido para la emboscada una colina de 150 metros de alto, una altura considerable, que es de hecho, porque existe, es la colina de Kalkris, que actualmente está en el estado de Baja Sajonia, en el noroeste alemán. La colina estaba casi al borde de un pantano impenetrable. ¿Mencioné algo de los bosques? Bueno, imagínense además de los bosques, pantanos gigantes. Los queruscos de Arminio y sus aliados estaban agazapados en esa colina, en los terraplenes de Kalkris. Estaban aguardando el paso de los romanos por un sendero que, como dije, era muy estrecho. Este era más estrecho aún, que era precisamente eso lo que le permitiría a Arminio y a sus hombres atacar. Habían cerrado además varios caminos previamente para que los romanos tomen este paso. Y de ahí que Arminio le haya advertido a Varo de una rebelión cerca de esa zona, porque claro, para guiarlo hacia allí. Y el ejército romano cayó en la trampa. Sé que a ojos de hoy nos resulta sorpresivo que Varo no se haya dado cuenta, pero bueno, de vuelta, es fácil verlo con el diario del lunes. Los ataques habían empezado antes, como ya mencioné, pero ya en la tarde del 9 de septiembre, las legiones romanas se adentraron en esos senderos de Kalkris, que tenían aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros de recorrido. En un mapa que estoy poniendo en YouTube ahora, se puede comprender allí toda esta tragedia, ¿no? Porque sin un mapa de vuelta estoy hablando, graficando a oído. Si me están escuchando sin una pantalla, bueno, les pido que después lo vean, aunque sea, porque si no, no se va a entender. Y acá voy a hacer algunas señales de la foto en el mapa, por ejemplo. Hay una línea roja, que son las legiones romanas emboscadas, para ya tener en cuenta. En todo lo que es la línea roja continua, en todo ese transcurso, los romanos fueron masacrados. Para que ya nos pongamos una idea en la cabeza, no hubo salvación casi de nadie. No hubo tiempo además de reacción, por cierto. Ni de maniobra militar, ni de formación. Dijimos que podían ser aproximadamente 25.000 romanos en total, ¿no? Y no todos soldados. Bueno, en cifras similares se habían reunido los queruscos de Arminio, pero claro, mejor posicionados y preparados para una batalla. La desesperación llegó a la jerarquía de los oficiales de las legiones, y eso fue un grave problema para Varo. Estaban agrupados ellos, tratando de encontrar una salida al sendero ese que había establecido Arminio, ¿no? Y empujados además por la propia retaguardia. Imagínense la desesperación. Por la propia retaguardia, digo. El general más importante después de Varo se llamaba Cayo Numonio Vala. Y tenía que poner orden y esas cosas, ¿no? Atrás de Varo había un liderazgo importante. Pero sin embargo, Cayo Numonio Vala aprovechó la posición delantera que llevaba y escapó. Escapó ni bien pudo a las salidas del sendero con su caballería. Pero bueno, Vala finalmente pecó de traicionero porque los germanos lo interceptaron y degollaron tanto a él como a sus soldados a los pocos kilómetros. Los pocos miles que habían logrado alcanzar la salida de la trampa de este sendero tenían otro sendero principal y abierto para salir, que era el camino al que aspiraban llegar los romanos para dirigirse a su fortaleza de Castravetera, al Rin, y que en el mapa está en gris, como podemos ver. Pero claro, Arminio lo había bloqueado. Por eso hay dos líneas rojas discontinuas a la salida del sendero, una hacia el sur y la otra hacia el norte. La mayoría tomaba la salida hacia el norte, pensando que para ese lugar estaba el camino correcto para llegar a Castravetera, pero la salida hacia el norte los llevaba a una ciénaga, directamente a un pantano impenetrable, lo que implicaba indefectiblemente morir en esas ciénagas, enterrados entre el barro y los bosques, y todos los que iban para allí murieron, no quedó nadie. Los que lograron escapar fueron apenas unos cientos, no estamos muy seguros, pudieron ser menos, y fueron los que tomaron esta salida al sur.
y en el mapa se muestra también que acamparon en ese cuadrado rojo que estoy señalando. En cuanto a los números, no hay seguridad de cuántos fueron los fallecidos, pero no cabe duda que esa franja no podría bajar de 15.000 muertos en total, y la mayoría ese 9 de septiembre. Pero debemos contar todo, es decir, entre el 7 y el 12 de septiembre, que fue todo este camino de los romanos de vuelta, entre el 7 y el 12 de septiembre del año 9. Por cierto, dije 15.000, para ser buenos, la cifra de 15.000 no es muy avalada. Claramente escala arriba de los 20.000 la cantidad de muertos, y los más ambiciosos hablan de más de 25.000. Frente a un panorama tan sombrío, el líder de las legiones y principal responsable, finalmente, el pobre Publio Quintilio Varo, al ver el desastre frente a sus ojos y la carnicería que estaban viendo de todos sus compatriotas, se suicidó esa misma tarde del 9 de septiembre. De a puñados, de a docenas, cuanto mucho, estoy siendo bueno otra vez aquí, iban llegando a la frontera del Rin para contar lo sucedido los que habían logrado sobrevivir y transmitir lo que había ocurrido, lo que acababa de ocurrir a ojos de Roma en una zona que se asumía conquistada y pacificada, como sabrán, era una impensada y trágica derrota. 3 legiones romanas, la 17ª, la 18ª y la 19ª gálica, se habían perdido en apenas 3 o 4 días, la mayoría el 9 de septiembre. Todos los relatos romanos subrayan la rotundidad de la derrota romana. Y los hallazgos en Calcris, en esta colina de 6.000 piezas de equipo romano que se encontraron, señalan también que la muerte estuvo fundamentalmente en las tropas romanas, porque se encontró un solo elemento claramente germánico, que era parte de una espuela, en los restos arqueológicos. Las pérdidas germánicas habrán sido muy pocas, miles cuanto mucho, o menos. Sin embargo, lo más probable es que los vencedores se llevaran los cuerpos de sus caídos también, y su práctica de enterrar con ellos el equipo de batalla de sus guerreros habría contribuido también a la falta de reliquias germánicas. También se sabe en los restos arqueológicos que los pueblos germánicos llevaban material orgánico, como cuero y menos metal que los romanos, así que si había metal era probablemente un romano. Los germanos habían dado un golpe verdaderamente letal. Además, fue una victoria a la que le siguió una barrida de todos los fuertes romanos, guarniciones y todas las pequeñas aldeas romanas al este del Rin. Bueno, no eran muchas, eran 2 o 3, pero bueno, al fin y al cabo era limpiar de romanos toda la región. Hubo una guarnición pequeña en la ciudad de Aliso, probablemente ubicada en la actual Alter am See, en Alemania, que supo resistir durante varios meses después de la caída de Teutoburgo, y lograron escapar cerca del final del invierno hacia el Rin, así que pasaron el invierno así ocultos en la Germania. Pero el verdadero rastro romano en las Germanias, un rastro que se había asegurado presuntamente tras décadas de conquistas a manos de Druso y de generales como Tiberio, se había evaporado, y se había evaporado de la noche a la mañana. Obviamente que aquello fue un caos para Roma y para el emperador Augusto, que luego planeó y ejecutó una venganza, que fue comandada por un general romano, pero de origen germánico, apodado precisamente de esta forma, Julio César Germánico. Augusto se cree que la pasó muy mal anímicamente luego de lo que ocurrió en Teutoburgo y que maldecía a Publio Quintilio Varo. Bueno, pero bueno, finalmente lo había escogido a él y tenía su parte de responsabilidad. Este nuevo general germánico, con 8 legiones, encabezó una campaña de varios años al otro lado del Rin, y llegó a alcanzar a los queruscos y, bueno, azotó a toda tribu que podía encontrar. Llegó a vencer a Arminio en una batalla, pero no llegó a atraparlo, que era finalmente la gran ambición del emperador y de Roma. Arminio moriría mucho más tarde, a traición de sus familiares, cerca del año 21, se cree, así que por lo menos no murió a manos romanas. De todas formas, las campañas de Germánico fueron de castigo, ya no de conquista. Y eso era una muestra de que la herida de Teutoburgo no se había cerrado, a pesar de que luego se demostrara el poder romano en la zona. A pesar de que Arminio no logró sobrevivir para otras grandes hazañas, debemos decir que fue el gran protagonista de esta historia, que pretendía que tras la victoria de Teutoburgo sería él el gran líder unificador de las tribus germánicas y que pudiera crear allí un imperio, no una nación, por cierto, como se pudo ver o leer en el siglo XIX, pero sí un reino. Nunca ocurrió, obviamente, porque las tribus eran precisamente eso, tribus, bandas de saqueadores que no querían someterse al modelo político de Roma. La emboscada de Teutoburgo fue, a ojos de su tiempo, un golpe a la moral del imperio fundamentalmente.
A ojos más avanzados no fue mucho más que eso. No puso en duda la existencia del imperio. Si miramos a grandes rasgos el siglo I y el siglo II, estaba ya demostrado que Teutoburgo no era un dolor de cabeza para la élite imperial. Esto hay que remarcarlo, no fue una batalla que comprometió el futuro de Roma. Como bien supo acotar un suscriptor hace no mucho, que me anoté el nombre aquí, Israel se llama. Israel nos comentaba en esta encuesta que hice en la zona de comunidad para resolver qué batalla tratar, qué batalla importante entre Roma y los bárbaros debía tratar, y eligieron Teutoburgo. Puse 4 batallas importantes y los suscriptores eligieron Teutoburgo por una buena mayoría. El asunto es que las batallas que sí comprometieron la existencia del imperio, como nos contaba Israel, pueden ser más cerca de su caída. Adrianópolis o los campos cataláunicos, esta última fue una victoria romana, pero aún así el componente bárbaro era tan masivo que avisoraba la futura caída de Occidente, ¿no? La de Campos Cataláunicos, 451. Teutoburgo no fue nada de eso, en cuanto a caída del imperio, digo. No podemos conectar una batalla del año 9 con un evento que ocurrió casi 470 años después, por tomar una fecha, digo. La deposición del último emperador occidental es 476, tomo esta fecha, puede ser antes o después. El imperio occidental ya estaba desangrado antes, desde ya, pero no en el año 9. Los sucesos no pueden estar 100% alineados cuando hay 400 años de distancia. Aún así, haciendo esa aclaración, sí hay un pequeño porcentaje vinculante, si se quiere. No voy a despreciar Teutoburgo porque si no, no le hubiera dedicado un capítulo. Teutoburgo fue un aviso, una alerta importante que los emperadores romanos debían tomar con atención. Y la tomaron, por cierto, porque no se expandieron más allá del Rin. Jamás lo volvieron a intentar. Se contentaron simplemente con castigos y nada más, no con conquistar más. Y no estaba nada mal, porque la verdad el imperio no carecía de territorio, ¿no? El imperio romano. Desde la óptica germana la cosa fue distinta. Fue un desquite, una venganza frente al dominio romano de su tiempo. En tiempos más modernos, en el reciente siglo XIX, con romanticismo y nacionalismo extremo, se quiso trazar una especie de línea por parte de los nacionalistas alemanes de que ellos eran una especie de sucesores de Arminio del año 9 después de Cristo. Por cierto, en esa fantasía levantaron una estatua, que estamos viendo ahora en YouTube, una estatua de Arminio precisamente, que si observan con atención, Arminio está pisando un águila romana. Pero bueno, como digo, en su tiempo no fue nada por el estilo, nada nacionalista, ni una pizca de conciencia nacional, nada. Fue una venganza, como digo, una reacción bien al estilo bárbaro de su época, un grito de guerra que le vino a decir a los romanos que al este del Rin el águila dorada no sería jamás aceptada. Bueno, el águila dorada no, pero sí el águila negra, porque el escudo de la Alemania actual es ese águila negra. Pero bueno, muchas gracias a todos por acompañarme en este episodio de la batalla de Teutoburgo. Había anotado, como dije en aquella encuesta, 4 batallas. La de Teutoburgo salió ganadora. Hay 3 más allí, así que alguna vamos a tratar seguramente más adelante. Sin más, me estoy despidiendo aquí en este episodio de Historiópolis. Gracias a todos por estar del otro lado. Les pido que si observan, les gusta el canal, den su like al capítulo, lo recomienden, nos ayudan compartiendo para que llegue a más gente, comentando también porque yo los leo a todos. Y bueno, si no están suscritos, que se suscriban desde ya, por supuesto. Y de última, ya los emplazo a que nos encontremos el próximo sábado, aquí en Historiópolis. Muchas gracias nuevamente y espero que anden muy bien.